Hola Monse, vamos a esperar que se vayan conectando para dar inicio a este live de hoy. Listo. Ahora sí. Ahora sí estamos listos. ¿Cómo van, movers? Espero se encuentren muy bien. Mientras tanto voy a ir dando la intro. Espero estén muy bien. Bueno, el día de hoy tengo una invitada. Ella es la fisioterapeuta ortopédica Karen Justo. Ella es química farmacéutica con un diplomado en formulación magistral. Es fisioterapeuta clínica, docente de bioquímica y bueno, también es investigadora con más de 15 años de experiencia en rehabilitación física y también es propietaria de un laboratorio de productos farmacéuticos medicinales y también tiene su consultorio de rehabilitación física especializada en fisioterapia ortopédica. Qué gusto tenerla acá. Gracias a vos, Fabricio, por la invitación para poder llegar a tu audiencia y a otros compañeros que quieran saber acerca del tema. Bueno, para iniciar con esto, lo voy a poner un poco en contexto con una paciente y estamos hablando de una mujer de sexo femenino de 51 años de edad. Fíjense que esta paciente llega a consulta porque notó un dolor en el hombro. Ella, pues, nosotros le preguntamos qué había hecho y ella lo atribuía a que su mal dormir le estaba causando estos dolores. Pero resultó que después de varias consultas con médicos, a nosotros ya llegó con un diagnóstico previo, resultó teniendo una capsulitis adhesiva. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar de este temazo, porque al final del día la capsulitis adhesiva nos limita muchísimo la calidad de vida de nuestros pacientes. Así es, muy bien. Bueno, me parece que el tema es un tema muy actual y sobre todo muy común en los servicios de rehabilitación. Nosotros tenemos los que son fisioterapeutas que están en el live y los que son también futuros fisioterapeutas o público en general, siempre van escuchado de que tienen alguna tía que padece del hombro o si atiende en un centro de salud, algún hospital, pueden ver que es una de las patologías más comunes dentro de los servicios de fisioterapia. Y bueno, ¿qué es la capsulitis adhesiva, Fabricio? La capsulitis adhesiva o hombro congelado es una inflamación de la cápsula de la articulación del hombro que nos puede provocar dolor, que nos puede provocar rigidez y que nos puede provocar sobre todo limitación funcional en relación a los movimientos del hombro. Eh, es importante que nosotros también, muchachos, entendamos la complejidad de la articulación del hombro. La articulación del hombro no es meramente una articulación, sino que es un complejo articular. Estamos hablando que es un complejo de 5 articulaciones, 3 verdaderas, es decir, que constan de superficie ósea, y 2 accesorias que tienen que ver, digamos, con bolsa serosa para poder realizar el movimiento. Entonces, de entrada, ya sabemos que la articulación del hombro es una articulación muy compleja, por lo tanto, cualquier tipo de complicaciones que tengamos en esta articulación, pues es un reto tanto para el paciente como para los servicios de salud y rehabilitación. Exacto. Y bueno, en esta patología contamos con diversas etapas. Podríamos Así es. hablar un poquito de eso. Sí, es muy importante que nosotros como audiencia y también nosotros como colegas o futuros fisioterapeutas
tengamos como una guía de cuáles son los procesos que vamos a ir pasando o que el paciente va a ir pasando en la evolución de esta enfermedad. Entonces vamos a tener como primera etapa una etapa donde predomina el dolor. El dolor se va a dar sobre todo en todo momento, va a tener dolor la persona en reposo, dolor con movimiento, dolor al hacer cualquier actividad. Y el dolor es característico de la zona anterior del hombro y también de la zona lateral. Bien, esa es la primera etapa. El dolor va a ser un problema muy grande para el paciente, el cual pues va a venir en decremento su calidad de vida. Nuestra segunda etapa o la siguiente etapa que va a evolucionar el paciente es una etapa de congelamiento, es decir, una etapa en la cual se va a instaurar periodos de rigidez. Obviamente que esta rigidez te va a llevar pues a que tengas poca movilidad en tu hombro y eso pues va a predisponer que tengas congelado, dada la redundancia, pues el término, tu brazo y te cueste mucho moverlo. Y la última etapa por la que tiene que pasar el paciente es la etapa del descongelamiento, es decir, la etapa en la cual esta persona va a evolucionar favorablemente. Bien, es importante también que sepamos, Fabricio, que estas diferentes etapas van a tener, digamos, un ciclo o un periodo de evolución. Este tipo de patología, creo que no lo habíamos tocado antes, pero este tipo de patología tiene un periodo de evolución bastante largo. Podemos tener de 1 a 2 años en su evolución. Y su causa, Fabricio, suele ser idiopática, ¿qué quiere decir? A ciencia cierta todavía pues no sabemos por qué se da este tipo de patología, pero sí sabemos que predomina muchísimo en las personas del sexo femenino, sobre todo entre edades Sí. de 40 y 50 años. Entonces estamos hablando de un proceso bioquímico patológico en el cual tenemos que, o la persona tiene que cumplir un periodo de tiempo, sí o sí, para poder evolucionar a un estado positivo. Y el servicio de rehabilitación y también los servicios de ortopedia van a ayudar a que ese tiempo, primero, se acorte y segundo, pues que la calidad de vida del paciente no decaiga. Haciendo un breve resumen en esa parte, entonces ya saben, vamos a encontrar en la sintomatología dolor principalmente o en una etapa inicial y posterior a esto los movimientos del hombro se van a ver limitados. Nosotros en el hombro contamos con 6 movimientos. La flexión, que es llevar el brazo hacia adelante, la abducción, brazo hacia el lado, la Ujú. aducción, el brazo hacia adentro, en esta posición que le estoy haciendo, la extensión, la rotación externa e interna. Entonces, estos movimientos se van a ver limitados y van a causar muchísimo dolor. Algo importante acá es la parte de tener, o sea, de no esperar a que lleguemos a una etapa crónica para poder ir al fisioterapeuta, sino ir desde la primera instancia que nosotros sentimos el dolor. Así es. Por Es súper tal importante de razón, que, sí, que cuando la persona, digamos, sienta el dolor, ¿no? En el hombro o pues, cualquier articulación, aunque no haya habido un evento traumático, nosotros acudamos a los servicios de rehabilitación y también pues obviamente a los servicios de ortopedia para poder hacer un check-in, o sea, revisarnos qué es lo que está pasando y cómo podemos actuar de una manera más temprana y más certera. Creo que es muy importante sobre todo eh, como el tiempo en que nosotros podamos actuar en este tipo de patología. Como estábamos hablando, es una patología pues que autoinmune, podríamos decir, un proceso bioquímico patológico, en el cual si no tiene, digamos, tratamiento como tal, pues puede complicarse muchísimo la calidad de vida de las personas y complicarse muchísimo hasta dejar secuelas bastante graves. sí, y es que, o sea, literal, los pacientes llegan que no pueden peinarse, que, bueno, en el caso de las mujeres que es predominante, llegan que no pueden colocarse el brasier, literal, bañarse, o sea, literalmente le afecta todo. Así es, va a haber una afectación de manera general en todas las actividades funcionales del paciente. Como bien nos decías, o sea, en las actividades de vestimenta, la persona pues, le va a costar muchísimo ponerse una camisa. En las actividades laborales, sobre todo, la persona va a tener pues mucho dolor, sobre todo aquellas personas que trabajan con el brazo con cierta elevación. Por ejemplo, en el mundo de la medicina, los radiólogos que tienen que hacer pues
sus, Ujú. sus diagnósticos, pues tienen que elevar un poquito el brazo y así. Pues entonces, como estábamos hablando, el hombro, Fabricio, es una articulación compleja, es un complejo, mejor dicho, mejor digamos complejo articular, es un complejo articular de 5 articulaciones, la cual, la articulación, digamos, principal es la escapulohumeral, es decir, la que une este huesito que tenemos nosotros acá, que se llama húmero, con un huesito que tenemos atrás que se llama escápula. Estas dos superficies articulares, es importante también que hablemos un poquito acerca de cómo es la morfología de la articulación para que entendamos en sí cuál es el reto que tenemos nosotros los rehabilitadores o los fisioterapeutas para poder recuperar este tipo de patología. Entonces, estas superficies articulares, tenemos una que es convexa, se le dice que tiene una eminencia, digamos, salida, y la otra que es la escápula tiene una eminencia cóncava, es decir, tiene como una cavidad en la cual va a recibir la eminencia convexa, pero sin embargo, estas superficies suelen ser, sobre todo la parte de la escápula, suelen ser semiplanas, es decir, no tiene tanta concavidad como la articulación de la cadera, por lo tanto vamos a tener menos estabilidad en este tipo de articulación. ¿Qué pasa con las articulaciones que tenemos menos estabilidad? Tenemos menos estabilidad, pero ganamos más movilidad, que es lo que pasa con la articulación del hombro. Entonces, si ustedes pueden ver y hacen el ejercicio en casa, como hablaba por Fabricio, en esta articulación vamos a tener muchísimos movimientos con unos rangos increíbles. Estamos hablando que la abducción tenemos un ángulo de 0 hasta 180 grados. También en la flexión vamos a tener de 0 hasta 180 grados. Son ángulos grandes que lo permite la morfología de la articulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta capsulitis adhesiva o este hombro congelado, perdón, vamos a tener una afectación sobre la cápsula, es decir, sobre una estructura que permite la estabilidad de esta articulación. Por lo tanto, esta estructura se va a volver rígida y en el momento que nosotros queramos abrir el brazo, vamos a tener como una presión sobre la estructura y eso es lo que nos va a provocar el dolor. ¿Ya? Entonces, es súper importante que nosotros sepamos que en este tipo de patología es súper importante hacer medidas en casa, que creo que vamos a hablar más adelante acerca de eso, para Sí, sí. poder evolucionar favorablemente la enfermedad o la patología. Muy bien. Ya que hemos hablado un poco sobre la patología como tal, factores de riesgo, es importante conocer la parte de la evaluación. Nosotros como Ujú. fisioterapeutas, cada vez que nos llega un paciente, sí, o sea, algo que sí o sí tenemos que hacerlo es la parte de la valoración. Cada paciente puede tener una capsulitis adhesiva, pero con rangos de movimiento totalmente distintos. Bueno, Así, iniciamos con los signos claves que son la limitación de los movimientos, ujú. tanto activos como pasivos. Así es, muy bien. Entonces, claro, que puede ver el paciente, que podemos ver nosotros en el servicio de rehabilitación. Vamos a tener inflamación, recordemos un poco el término capsulitis, entonces vamos a tener inflamación de la cápsula. Por lo tanto, todo proceso que lleve inflamación suele estar acompañado de rigidez y suele estar acompañado de limitación funcional. Y eso es lo que vamos a encontrar en este tipo de patología. Vamos a tener inflamación. Vamos a tener, obviamente, si hay inflamación, vamos a tener un aumento de la temperatura local, también vamos a tener rigidez sobre todo matutina y vamos a tener limitaciones funcionales. En la evaluación nosotros pues evaluamos movimientos globales para que todo el mundo nos pueda entender, desde que están en casita viéndonos. Son movimientos en el cual pues se te pide que hagas completo el rango de movimiento para ver si existe alguna limitación. Después obviamente van a haber pues pruebas específicas para ver si tienes afectación más en ciertos grupos musculares que en otros. Es muy importante que sepamos que en este tipo de patología vamos a tener mucha afectación en los músculos rotadores del escápula. Entonces, obviamente vamos a tener problemas en lo que son el supraespinoso, también en lo que es en la porción larga del bíceps, y vamos a encontrar lo básico que miramos en los pacientes. Bueno, le solicitamos que haga un movimiento global de flexión, vamos a llegar a un grado de 90 grados y ¡pah! La gente te provoca mucho dolor.
¿Por qué? Porque va a haber un pinzamiento de la porción larga del bíceps. Entonces, todas esas cosas se notan en clínica, pero básicamente lo que ustedes podrían ver si desarrollan este tipo de enfermedades es que es un dolor constante que les va a dar en la región anterior, en la región también lateral, y que obviamente pues esto va a hacer que ustedes no puedan levantar el brazo. Por eso el término de hombro congelado. Sí. Unos test sencillos funcionales que pueden hacer en su casa es tocar su hombro tocar su hombro con la mano contraria. Ujú. En este sentido, hay pacientes con capsulitis adhesiva que no pueden hacer eso. Tocarse la espalda con la mano, o sea, van a hacer una rotación interna. Tal, en el caso de las mujeres, como que tal y se van a colocar el brasier, las manos hacia atrás. Sí. Puede ser que rasparse también como que la espalda hacia arriba, levanten su brazo y de igual forma son test que pueden hacer en casa y también puede darle una pauta a que sea positivo este problema. Ahora bien, el manejo de esta patología va a variar en dependencia de la fase. Así es, muy bien. Bien, estamos hablando que esta patología es una enfermedad en el cual tenemos procesos bioquímicos patológicos. Quiere decir eso, pues, procesos bioquímicos patológicos. Quiere decir que va a haber segregación de ciertos factores, factores o ciertas, digamos, células tales como la citoquina, factores también de crecimiento, lo cual tiene un periodo de hasta 1 hasta 2 años, de manera, digamos, normal en la evolución de esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos dicta eso? Que a pesar que nosotros hagamos ciertas medidas en casa, vamos a tener siempre la producción de esos factores, los cuales nos van a provocar la inflamación. Entonces, es muy importante que sepamos que tenemos que tener paciencia, Eduardo, en este tipo de patología, ya sea que nosotros la tratemos o ya sea que nosotros la suframos, porque es un periodo o un ciclo en el cual pues, va a pasar el paciente con la producción de estos factores desencadenantes de la inflamación. Entonces, una medida muy barata, podríamos decir, muy sencilla de hacer en casa, es la colocación de compresas calientes o de paños calientes. Entonces puede aplicar a la gente, por ejemplo, lo puede hacer con pañito o se compran de unas bolsitas que son bastante económicas, que son de gel, las pueden meter en el microondas o si no, otras que son que se echa agüita caliente, pues pueden ponérsela en la zona hasta por 10 minutos. Bueno, de Ajá. hecho 10 minutos es el tiempo pues básico. Otra cosa, tienes que ir de la mano de tu fisioterapeuta del tipo de ejercicio que vas a ir haciendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que tenemos varios tipos de etapas. Entonces, en la primera etapa en la cual nosotros tenemos dolor, pero todavía no hemos desarrollado una rigidez tan grande que nos provoque tanta limitación de movimiento, pues vamos a tener que tratar de conservar lo más que podamos los rangos de movimiento mediante ejercicios globales. La persona puede hacer también muchísimo lo que son unos ejercicios de Cotman. Yo creo que ya lo has compartido un poco en tu página, ¿verdad? Acerca de los ejercicios de Cotman. No, los ejercicios de Codman aún no. Ok, o bueno, o también se le conoce como ejercicios pendulares, en el cual la persona lo que va a hacer es como un péndulo. Imaginemos que tenemos un péndulo, nuestro brazo es un péndulo. Entonces vamos a venir y lo vamos a mover adelante y atrás. Y así pues, los ejercicios son muchísimos ejercicios y tienen que ir muy controlados con tu fisioterapeuta para que no provoquemos pues más tensión sobre la cápsula, no provoquemos, digamos, más presión sobre esta cápsula ya inflamada, sino que vayamos trabajando en ese proceso bioquímico patológico para que no nos quede secuela a largo plazo. Bien, también otra cosa pues que quería darles como opción es que también pueden utilizar, por ejemplo, aplicaciones tópicas, por ejemplo, pueden hacerse pañitos de manzanilla, ocupar medios naturales, como por ejemplo también la aplicación de paños de árnica, sobre todo la gente que vive en Rivas. En Rivas es bastante común. En Ríos, Nicaragua, pues sabemos que nos están viendo a nivel de todos los países, tenemos mucha audiencia, bueno, tenés mucha audiencia en Latinoamérica, creo que estábamos comentando la vez pasada. Te miran varios compañeros de México, ¿de dónde más dijiste, creo? Hay gente de todos lados realmente. Tengo de Yo estoy en todos Venezuela. lados, pero bueno, en todos lados, más que somos Latinoamérica.
pues Sí. abunda muchísimo según la zona que nosotros tengamos, pues ciertas plantas medicinales. Entonces, aplicar esas plantas medicinales, bien sea mediante aplicaciones tópicas que hagamos, o también pues con preparaciones que ya existen en el mercado, ¿no? Como por ejemplo cremitas analgésicas a base de árnica, de mentol, y también ya en casos pues que lo amerite, que esté muy complicado, pues la evolución, pues sí, hay casos que desgraciadamente pues, la gente necesita aplicación de corticoides, en este caso pues dado por el ortopedista, para poder hacer una acción prolongada antiinflamatoria y poder ayudarnos a nosotros un poquito en el servicio de rehabilitación. Pero en la mayoría de los casos te podría decir que el 70-80% resuelve muy bien con los servicios de rehabilitación, también con aplicaciones tópicas. Solamente ya a grados muy avanzados, pues que hay mucha rigidez, mucho dolor, pues las personas tienen que utilizar el corticoide o llegar a instancias pues bastantes, un poco más complejas, como por ejemplo hasta la cirugía, para Sí. liberar la Otro piel. punto es que a Ujú, veces los pacientes cuando ya sienten que ya no hay dolor, ya dejan de ir a sus sesiones de fisioterapia ujú, y hay bastante probabilidad de que vuelvan a recaer en ese, que literal, desde cero. Es por ujú. eso que al público en general se le recomienda siempre de que asistan sí o sí a sus sesiones de fisioterapia cuando tienen este problema. Porque, bueno, he visto que se logra dividir en tres etapas. La etapa del dolor, movilidad y fortalecimiento. Así es, muy bien. Y sobre todo, pues tenemos que hacer o abrir espacios como este de educación al paciente, en el cual el paciente tiene que conocer cuáles son esas etapas por las cuales tiene que pasar y entender pues que tiene que aplicar ciertas medidas para poder, digamos, avanzar en su enfermedad sin que quede secuela. Recordemos, y lo vuelvo a repetir, es un proceso bioquímico patológico. Podríamos decirse que todavía se desconoce su causa, pero está más enfocada a una causa autoinmune en el cual vamos a tener un periodo de tiempo. Entonces es importante que el paciente de entrada él ya sepa eso, ¿no? Él sepa de que pues, va a pasar un tiempo y que no crea que es que la rehabilitación no le sirvió o que el ortopedista no lo miró bien o lo que sea, sino que entienda de que realmente es un proceso que él tiene que dar y que tiene que estar de la mano con nosotros para que evitemos secuelas graves tales como una anquilosis del hombro o problemas, pues, complicaciones más graves relacionadas al tema. Entonces, es muy importante estos espacios educativos, también hacerlos en la clínica, hacerlo pues con nuestros propios pacientes para poder empoderarlos en lo que es, digamos, el manejo de su lesión y podamos trabajar en equipo. De hecho, en el consultorio de nosotros, pues es una de las cosas que nosotros nos enfocamos muchísimo, trabajar en equipo con el paciente y realmente darle a entender al paciente que nosotros como fisioterapeuta, de hecho nosotros como trabajadores de la salud, sea cual sea nuestra especialidad, somos facilitadores, facilitadores, es decir, yo manejo tu enfermedad, pero te doy o te facilito, perdón, la herramienta para que puedas gestionar tu enfermedad junto conmigo y puedas avanzar de la mejor manera sin tener una secuela. Entonces es importante que hagamos participar al paciente de su tratamiento, hagamos partícipe, perdón, de la evolución de su enfermedad y así pues tener resultados pues a largo plazo y sobre todo pues que no sean pues tan costosos para el paciente y tan también ¿cómo que se le dice? Borroñoso, pues, tan difícil de llevar, pues, sino que este periodo que le toca vivir al pobre paciente, pues lo lleve un poco más, sea un poco más llevadero. Acá Thais nos comentó recordarle al paciente que los ejercicios en casa son esenciales para la rehabilitación. Y ese es otro punto, que no, los pacientes deben de saber de que no solamente cuando van a su sesión de fisioterapia, Ujú. solamente ahí van a hacer los ejercicios, sino que también va dirigido en casa. Así es, excelente, o sea, caemos al mismo punto, o sea, el paciente tenemos que ser un facilitador, recordarle al paciente pues de que él tiene que ser protagonista en su lesión y pues darle las herramientas para que lo pueda llevar en casa. Ya dijimos que una de las medidas básicas, aplicación de calor, puede ocupar también cualquier tipo de crema tópica, puede hacer inclusive
existen pues masajes que te ayudan muchísimo a descontracturar la zona, tales como el masaje de Sirias. En ese caso es muy importante, lo podríamos también aquí mostrárselo pues a tu audiencia para que tengan una idea. Podemos poner estos dedos juntitos en la zona que nosotros sintamos dolor, que por lo general es en la región anterior, colocamos nuestros deditos y hacemos una fricción. En este caso es preferible que lo hagamos pues sin tanta medio de acoplamiento, es decir, aceites o cosas, porque lo que queremos es friccionar. Recordemos que la fricción provoca calor, el calor provoca un aumento en lo que es la segregación del colágeno y al tener más colágeno vamos a tener más elasticidad. Entonces, cositas así, mostrarle al paciente, enseñarle al paciente para que lo realice en casa y para que podamos acortar esos periodos tan largos de evolución. Bien, nos preguntaban también, Fabricio, acá, Ángeles Dávila, ay, disculpa que, pero bueno, se dice etiología o posible desencadenante. Bueno, hablábamos que pues la causa del hombro doloroso, congelado, perdón, o la capsulitis adhesiva suele ser idiopática, todavía no se conoce ciencia cierta, pero se encamina más a lo que es un proceso autoinmune, es decir, nuestro propio cuerpo va a segregar ciertas células inflamatorias que van a predisponer a una rigidez o una inflamación de la cápsula. Por lo tanto, si yo tengo mi cápsula inflamada, la tengo muy rígida, muy pegada, voy a tener, por ende, limitación funcional. Entonces, las causas, como les digo, no se conocen a ciencia cierta, pero sí hay un grupo pues, etario más predispuesto a este tipo de enfermedad, que son sobre todo las mujeres mayores o en un rango de 40 a 60 años y que padezcan también procesos metabólicos tales como la diabetes. Ahora podemos pasar sobre unos tips, puede ser de Ujú. autocuido. Sí. Pueden mantener una actividad regularmente, o sea, en sentido de que sí, para mí es un no negociable el hacer ejercicio. Ujú. Así es, muy bien. Sí, así es, excelente. Entonces, los tips de autocuido, como veníamos diciendo, pues aplicación de calor. Es súper importante que apliquemos calor, ya sea que lo apliquemos con compresa, ya sea que lo hagamos igual mediante masaje, friccionemos y apliquemos pues ese calor residual. Hagamos ejercicio. No podemos decir cuáles ejercicios como tal, porque, o sea, va a depender según la etapa. Pero bueno, básicamente se utilizan muchísimo los ejercicios pendulares o los ejercicios de Codman y también ejercicios funcionales en el cual tengas un rango de movimiento completo. Eso va a depender según tu etapa y según pues, los objetivos de tu fisioterapeuta. Pueden utilizar también en periodos que ya esté evolucionando positivo la lesión hasta con bandas terapéuticas, pero eso lo va a determinar tu fisioterapeuta según cada etapa. Y sobre todo si tenemos bueno, ahí están creo que escribiendo, si tenemos digamos mucho dolor en la noche, entonces recordamos que podemos abrigar un poco también la zona para que no tengamos mucha sensibilidad o frío en la zona, que sí efectivamente pues activa lo que son unos sectores que son los receptores del dolor y nos provoca inflamación. Me comentaba Fanicio aquí, tenemos ciertas preguntas también. No sé si revisas ahí. Y ya podemos pasar al momento de preguntas y respuestas. Pueden dejar sus preguntas aquí en los comentarios y para responderlas ya. Ujú. Acá Ángeles Dávila, ¿cómo diferenciar la articulación anquilosada y una capsulitis adhesiva? Sí, bueno, básicamente la anquilosis significa que es una articulación en la cual ya no existe movimiento, es decir, está anquilosada o vulgarmente como le dice la gente, está pegada. No, no hay manera de poder hacer un movimiento y si nosotros forzamos la articulación, podemos provocar desgarro o podríamos provocar inclusive hasta fractura por tanta tensión. Y una capsulitis adhesiva lo que vamos a encontrar es una adhesión, o sea, una inflamación de la cápsula, la cual provoca una adhesión de esta a la estructura ósea y va a limitar el movimiento. Si lo miramos de manera sencilla, en la anquilosis no vamos a tener movimiento, se hace movimiento imposible y si lo forzamos vamos a provocar un daño bastante severo. Y en una capsulitis adhesiva vamos a tener limitación del movimiento, pero sin embargo el movimiento se puede lograr llevar a cabo mediante medidas terapéuticas que acabamos de mencionar.
Perfecto. A Ese es, ver, si digamos, tienen... el punto de vista, sí, sencillo. Si nos vamos pues Sí, desde sí, la sí. parte de bioquímica, obviamente vamos a tener pues diferentes tipos de células inflamatorias en las articulaciones, los cuales pues va a predisponer a lo que es pues procesos inflamatorios un poco diferentes en cada una de ellas. Tenemos algunos comentarios, creo, también ahí. Sí. On top, esos tips de Ariela. Hola Ariela. Siempre bella, excelente, correcto, facto. Bueno, para nosotros realmente importante este tipo de espacios porque realmente aquí aprendemos todos realmente Así es, y nos así es. da- y No, y creamos es eso de importante. Ujú. ir ayudando a otros que vienen en crecimiento. Sí, es súper importante también estos espacios, como te decía, porque tenemos que empoderar al paciente. Realmente nosotros tenemos que grabarnos eso en la cabeza desde que somos estudiantes, que somos licenciados, que somos máster, que somos doctores, lo que seamos, que nosotros somos facilitadores de la gente. Es decir, tenemos que empoderarle cuál es su problema, cómo tiene que atenderse en la casa, cuánto tiempo va a pasar en la clínica. Posterior a la clínica, y eso es una cosa muy importante que tenemos que decirle al paciente, ¿cuánto tiempo más va a realizar el paciente el ejercicio en casa? La gente tiene a veces pues un poco como el desconocimiento, por no decir mala maña, de que, o sea, termina su periodo en clínica y cree que ya se acabó todo, pues. Y realmente no es así, terminamos nuestro periodo en clínica, pero vamos a continuar en casa haciendo los ejercicios como tarea que nos manda nuestro fisioterapeuta para que podamos desarrollar capacidad de carga de los tejidos y así evitar que nos vuelvan a dar ciertas lesiones o evitar también eh, que los procesos se hagan tan complicados. Sí, porque más bien al final del día se va a extender el proceso. Así es, muy bien. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la persona, digamos, aprenda a cuidarse y sobre todo hacer la cultura del ejercicio. Yo le digo a mis pacientes siempre, el ejercicio es obligado. O sea, cuando estamos chaval, porque, o sea, queremos vernos bien, queremos vernos guapos, hay que hacer ejercicio. Si estamos, digamos, ya un poco más adultos, pues ya los músculos están menos flexibles, las cápsulas están menos flexibles, entonces hagamos ejercicios para que tengamos una adultez mayor, pues en buen estado. Y si ya estamos pues un poco más madurones, entrados en edad, pues o sea, para que mi calidad de vida o la manera de que yo pueda moverme, pues me dé una calidad de vida y pueda, digamos, disfrutar pues mis actividades físicas o laborales. Entonces, el ejercicio creo que tiene que ser una cultura. A veces, desgraciadamente, en nuestros países de Latinoamérica no tenemos tan profundizada esa cultura como en otros países que son pues más encaminados hacia el deporte y el ejercicio. Pero creo que estos espacios, como los que tenemos aquí en tu Instagram, es muy importante para mostrar a la población en general eh, la importancia de hacer ejercicio y que mantengamos nuestras articulaciones flexibles, sobre todo cuando ya vamos pasando los 25 años, ya digamos que vamos pasando los 30, los 40 años, pues es importantísimo que nosotros aprendamos a hacer deporte, aprendamos a hacer ejercicio, porque ya nuestro cuerpo pues no se agrega la misma proteína que cuando estábamos pues más jovencitos. Entonces, súper importante que la gente pues haga esa reflexión y pues pueda salir adelante de su problema. Acá nos comentaron, gracias por la información, excelente tema. Bueno, si tienen otra pregunta, mientras voy dando un poquito del cierre, pueden colocarla ahí antes de irnos. Bueno, eh, ella, Karen Houston, fisioterapeuta ortopédica, tiene su laboratorio aquí en Managua, ¿no? Nicaragua. Bueno, en Matiares, está ubicado en Matiares, sí. Sí, bueno, te comento un poco también acerca de eso. Creo que pues ya lo dijiste al inicio. Tengo, digamos, dos perfiles desde el punto de vista de la rehabilitación. Soy rehabilitadora ortopédica o terapeuta física, pero también soy pues química farmacéutica y innovamos con productos relacionados al dolor y la inflamación para mejorar o apresurar estos procesos inflamatorios. Entonces, tenemos diferentes preparaciones. Yo creo que atrás pueden ver algunas que tenemos ahí.
tenemos cremas analgésicas, también cremas para el dolor. Eh, bueno, analgésicas y el dolor, cremas antiinflamatorias también, que nos pueden ayudar o son un complemento pues perfecto para los procesos de rehabilitación. Pero sin embargo, si estamos, digamos, nos está viendo de México, pues no tiene acceso para eso, también pues el uso de las plantas medicinales es muy positivo para que nosotros pues aceleremos estos procesos de inflamación y podamos tener pues una rehabilitación pues un poco más llevadera, por así decirlo, que no tengamos con dolor. Creo que hay Acá, otra pregunta, gracias ¿no? por la información. Ujú. Monse comentó acá, gracias por tanta información tan valiosa. ¿Qué posición es más saludable para dormir y evitar sobrecargar el hombro? Sí, bueno, la posición en la que la persona va a dormir depende muchísimo también según la etapa. Decíamos que en la etapa inicial lo que va a predominar es el dolor. Entonces, pues obviamente la posición que sea más cómoda para la persona, pero siempre poniendo un soporte. Por ejemplo, si vamos a dormir boca arriba, podríamos utilizar un soporte en la parte posterior de tu húmero, sin que te quede tan elevado, sin que te quede tan caído, solamente es un soporte para que puedas tener, digamos, cierta comodidad. Ya después, en etapas más avanzadas, por ejemplo, en la cual tienes rigidez o tienes limitación de movimiento, es súper importante que pues aprendamos a abrigar bastante la zona, porque sobre todo el frío pues el frío de la noche nos puede provocar una activación de los nociceptores, que son los receptores del dolor. Entonces, depende muchísimo según la etapa que la persona va evolucionando y básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es salvaguardar, perdón, la posición, que tengamos una buena posición, que nuestro hombro no esté tan caído y que no esté, digamos, tan elevado. Eso obviamente depende muchísimo del caso, porque vamos a tener capsulitis adhesivas en el cual no vamos a tener este desplazamiento de las estructuras, no vamos a tener ningún tipo de descenso de la articulación, pero vamos a tener capsulitis adhesivas tan graves en las cuales podemos ver que inclusive hay una especie de subluxación del hombro. Entonces, eso igual no podríamos decirle, tiene que verse con su fisioterapeuta, porque depende muchísimo la postura de tu hombro, la etapa en la cual estás llevando, digamos, tu evolución y sobre todo los objetivos de tu fisioterapeuta. Pero básicamente eso, buscar una posición cómoda en la cual pues podamos mantener lo más posible una buena postura de la articulación. Aquí Ángeles Dávila nos aporta algo y es que existen muchos mitos con el movimiento. Si duele, lo dejo de mover y la inflamación en conjunto con la falta de movimiento puede producir fibrosis cicatricial. Importante eliminar esos mitos. Gracias, Así, Ángeles. bueno, sobre todo en este tipo de patología, como decíamos, es una patología que tiene cambio bioquímico. La fibrosis se va a formar, de hecho. Aunque nosotros tratemos de mover y hagamos lo que hagamos, el proceso de evolución de esta enfermedad, sobre todo en la segunda etapa, vamos a tener rigidez, que la rigidez va a estar acompañada de procesos de fibróticos. ¿Qué quiere decir? Esa es la famosa adherencia, por eso que se llama capsulitis adhesiva. Entonces, esta rigidez nos va a provocar fibras, o sea, fibróticas, en las cuales van a quedar atrapados los músculos y al hacer los movimientos es que vamos a sentir el dolor. Por eso es la importancia del ejercicio terapéutico. Sabemos que se van a formar esos procesos fibróticos, sabemos que va a haber adherencia, pero la rehabilitación lo que nos va a permitir mediante el ejercicio físico, mediante la aplicación de calor, mediante la aplicación de terapias manuales, es que esos procesos fibróticos no se nos formen de una manera que abarquen toda la cápsula y por lo tanto no tengamos una limitación tan grande. Es importante que sepamos que es un proceso larguísimo, es un proceso de mucho cuidado. Este tipo de enfermedad, si hay una palabra que la puede definir para poderla atender, sería la palabra cuido. Tenemos que tener el cuidado de estar haciendo siempre las medidas en casa, las medidas en clínica, para que esa fibrosis o esos procesos fibróticos no lleguen a ocupar la totalidad de la cápsula y así no tengamos una pérdida total del movimiento.
sino que vayamos paso a paso con las personas, ayudándoles para que esa fibrosis no se instaure en su totalidad. Pero sí tenemos que estar conscientes pues que los procesos de fibrosis en este tipo de patologías están prácticamente de la mano, por eso su término, ¿no? Que es fibrosis adhesiva, pero nosotros tenemos que evitar que esos procesos de fibrosis sean tan graves y en el proceso que llevamos nosotros ya, en el periodo en el cual va a haber un descongelamiento natural del cuerpo, es decir, después de 1 o 2 años, de manera natural, el cuerpo deja de segregar las células inflamatorias, deja de segregar células que nos van a favorecer la fibrosis y el movimiento se recupera solo. Pero ¿qué pasa? Si no tuvimos nosotros un proceso de rehabilitación, nos pueden quedar una secuela de esos procesos fibróticos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es cuidar que cuando pase ese periodo, nuestro paciente no quede, digamos, con limitaciones para toda su vida. Qué valiosa esa información. Desconocí un poco de eso. Uh -huh. Bueno, como al parecer ya no hay pregunta, nomás puedo darle infinitas gracias por su tiempo. Para mí es valioso el poder compartir, y como tengo de eslogan de este tipo de espacio, el conocimiento realmente transforma. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. ¿Tiene algún mensaje para compartirlo ya de último? No, básicamente el mensaje es de que, pues que nos acostumbremos a hacer ejercicios globales en todo el cuerpo. Importante que te metas en cualquier tipo de deporte que te apasione, ya sea que vayas a correr, que vayas a nadar, lo que sea. Es importante que mantengamos flexibilidad en nuestras articulaciones, que tengamos un sistema metabólico controlado, equilibrado, para que todo este tipo de patologías, pues, no lleguen a afectar y si nos afectan, pues que no sea de una manera tan grave, ¿no? Entonces, básicamente ese sería mi mensaje final. Aprendamos, digamos, a cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud. Aprovechemos estos espacios en los cuales nosotros pues aprendemos más y nada, pues solamente a cuidarnos y a, pues, a vivir la vida. De igual forma, los invito a que si no la siguen a ella, pueden seguirla. Ella igual crea contenido eh, desde la página de su clínica, y es un contenido muy bueno que igual sé que van a aprender. Y nada, nos vemos en otro episodio y muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos.